A lo largo de la historia, la humanidad ha sido cautivada por misterios que despiertan nuestra curiosidad y asombro. ¿Qué hay detrás de las reliquias sagradas que han sobrevivido el paso del tiempo? Desde los antiguos pueblos hasta las grandes civilizaciones, el deseo de entender lo inexplicable ha llevado a muchos a investigar lo desconocido. ¿Por qué ciertas historias han perdurado, mientras que otras han caído en el olvido? Las creencias religiosas han sido, y siguen siendo, una fuente inagotable de enigmas. Muchos de estos misterios no solo han influido en la fe de millones, sino que también han inspirado obras de arte, literatura y, por supuesto, leyendas que se transmiten de generación en generación. ¿Qué significado tienen para nosotros hoy en día? ¿Por qué continúan resonando en nuestras vidas? La búsqueda de respuestas lleva a algunos a cuestionar la historia, la fe y la razón. Las reliquias, como el Santo Grial o la Sábana Santa, no son solo objetos, son símbolos de algo mucho más profundo. ¿Qué secretos guardan? Algunos creen que pueden contener poderes divinos, mientras que otros piensan que son solo artefactos del pasado. Sin embargo, independientemente de la perspectiva, estas historias invitan a la reflexión y al asombro. Las apariciones y visiones, como las de Fátima, han sido interpretadas de diversas maneras. ¿Son mensajes divinos o meras ilusiones? La fe de millones se ha visto afectada por estas experiencias místicas, dejando a muchos preguntándose sobre la naturaleza de la realidad y lo sobrenatural. No se puede ignorar el misterio que rodea la vida de figuras históricas como Jesús. ¿Qué ocurrió en esos años perdidos? La falta de información ha alimentado teorías y especulaciones que continúan fascinando a teólogos y estudiosos. A medida que profundizamos en estos misterios, nos encontramos con la resistencia del tiempo. Textos sagrados como el Corán han mantenido su integridad a lo largo de los siglos a pesar de los desafíos que han enfrentado. ¿Cómo ha sido posible esto en un mundo tan cambiante? El impacto de estas historias no se limita a la historia antigua. La veneración de los santos y sus reliquias sigue siendo un aspecto fundamental en muchas tradiciones religiosas, proporcionando consuelo y esperanza a quienes buscan respuestas en momentos de incertidumbre. Finalmente, es imposible pasar por alto las profecías sobre el fin del mundo que han sido parte de la narrativa de diversas religiones, que nos dicen sobre nuestra propia existencia y el destino de la humanidad. Estas visiones del futuro han moldeado creencias y comportamientos a lo largo de los siglos, guiando a muchos en su camino espiritual. En este viaje a través de los misterios religiosos, nos encontramos en un cruce entre la fe y la razón, la historia y la leyenda. Cada uno de estos enigmas nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias y el significado que damos a la vida. Al final, lo que realmente importa es cómo estas historias nos inspiran y nos conectan con algo más grande que nosotros mismos. Así que, acompáñanos en esta exploración y descubramos juntos los secretos que han perdurado a través del tiempo. La piedra negra de la Kaaba es un elemento cargado de historia y misterio, y su significado trasciende fronteras culturales y religiosas. Pero, ¿qué es exactamente esta piedra y por qué es tan venerada por millones de musulmanes en todo el mundo? La respuesta a esta pregunta nos lleva a la Meca, donde se encuentra ubicada en la esquina de la Kaaba, el santuario más sagrado del Islam. Se dice que la piedra tiene un origen celestial, ya que, según la tradición, fue enviada desde el cielo y se ha vuelto un símbolo de conexión entre lo divino y lo terrenal. Muchos creen que esta piedra es un fragmento del paraíso, pero ¿cómo llegó a ser parte de la Kaaba? La historia cuenta que, en su búsqueda por un lugar de adoración, el profeta Ibrahim, conocido en la tradición judeocristiana como Abraham, y su hijo Ismael construyeron la Kaaba, y fue en este contexto que la piedra negra se convirtió en un elemento central. Se dice que Ibrahim la colocó en su lugar actual, convirtiéndola en un punto focal para los peregrinos que realizan el Hajj, la gran peregrinación de los musulmanes. Cada año, millones de personas se dirigen hacia la Meca con la esperanza de tocar o incluso solo ver esta piedra sagrada. Pero, ¿qué ocurre cuando se toca la piedra? Se cree que el tocar la piedra negra purifica el alma y que concede bendiciones a quienes lo hacen sinceramente. Sin embargo, su estado actual es el resultado de siglos de historia. Ha sido objeto de múltiples ataques, se ha fragmentado y ha sido reparada en varias ocasiones.
¿Qué secretos guarda su interior? Aún no hay respuestas definitivas, y eso agrega una capa adicional de intriga. La piedra negra no es solo un objeto físico, es un símbolo de unidad entre los musulmanes. En un mundo donde las divisiones a menudo parecen insuperables, la Kaaba representa un lugar donde todos los fieles se reúnen en igualdad. Pero, ¿cómo se mantiene este sentido de unidad en medio de la diversidad de la comunidad musulmana? La respuesta puede estar en la historia de la propia piedra, que ha sido testigo de la fe y la devoción de innumerables generaciones. Algunos relatos sugieren que la piedra ha cambiado de color con el tiempo, volviéndose más oscura debido a los pecados de la humanidad. ¿Es esto una metáfora de nuestra propia moralidad? La idea de que un objeto sagrado puede reflejar el estado espiritual de sus adoradores es fascinante. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo nuestras acciones afectan lo que consideramos sagrado? La importancia de la piedra negra no radica solo en su materialidad, sino en cómo nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Para los musulmanes, la piedra negra también actúa como un recordatorio de la historia de la revelación y la tradición. Está íntimamente ligada a la historia del profeta Mahoma, quien restauró la Kaaba y su significado espiritual después de un período de descomposición. De este modo, la piedra se convierte en un símbolo de renovación y esperanza. Es posible que, al venerar esta piedra, estemos también buscando una conexión con nuestra propia historia espiritual. A lo largo de los siglos, varios intentos de estudiar la composición de la piedra han sido realizados, pero los resultados han sido decepcionantes. ¿Qué es lo que realmente compone esta piedra? La falta de respuesta ha generado más especulaciones que certezas. Algunos creen que su composición es parte de su misterio, mientras que otros piensan que tal vez no importa tanto el qué, sino el por qué. ¿Por qué esta piedra ha cautivado la imaginación y la devoción de tantos a lo largo de la historia? La relación entre la piedra negra y los ritos del Hajj es también un tema digno de exploración. Durante esta peregrinación, los fieles realizan una serie de rituales que incluyen el tawaf, que consiste en circunvalar la Kaaba 7 veces, tocando la piedra en el proceso. Pero, ¿qué simboliza realmente este acto? Es un recordatorio de la unidad de los musulmanes y de su devoción hacia Dios. En este sentido, la piedra se convierte en un canal de conexión espiritual. Además, la historia de la piedra negra está llena de mitos y leyendas que la rodean. Algunas narraciones cuentan que la piedra emitía luz en sus días de gloria, una luz que guiaba a los creyentes. ¿Es esta una representación de la búsqueda de la iluminación espiritual que todos anhelamos? En un mundo lleno de incertidumbres, la búsqueda de respuestas y la conexión con lo divino son más relevantes que nunca. Mientras reflexionamos sobre la piedra negra de la Kaaba, es importante considerar su significado en un contexto más amplio. ¿Cómo se compara con otros objetos sagrados en diferentes tradiciones religiosas? Por ejemplo, la búsqueda del Santo Grial en el cristianismo también representa una conexión con lo divino, pero de una manera diferente. Ambas historias, aunque distintas, revelan la universalidad de la búsqueda humana de lo sagrado. La piedra negra es, sin duda, más que un simple objeto. Es un ícono que trasciende el tiempo y el espacio. Su historia y significado nos invitan a profundizar en nuestras propias creencias y preguntas espirituales. ¿Qué conecta a las personas con lo sagrado en su vida diaria? La veneración de la piedra puede ser solo un ejemplo de cómo buscamos lo divino en nuestras propias experiencias. Finalmente, la piedra negra de la Kaaba nos recuerda que los misterios de la fe son intrínsecos a nuestra existencia. Nos invitan a explorar, a cuestionar y a buscar respuestas que, aunque a veces pueden no llegar, enriquecen nuestro viaje espiritual. En un mundo cada vez más secular, la búsqueda de lo sagrado, simbolizado en esta piedra, sigue siendo relevante y profundamente conmovedora. ¿Qué significará esta piedra en el futuro? ¿Y cómo continuará influyendo en las generaciones venideras? La historia de la piedra negra es una que sigue desarrollándose, y nosotros somos parte de esa narrativa. La búsqueda del Santo Grial ha fascinado a personas de todas partes del mundo, convirtiéndose en uno de los mitos más perdurables en la cultura occidental. Pero, ¿qué es exactamente el Santo Grial y por qué ha capturado la imaginación de tantos? Este objeto sagrado, que se dice que contiene la sangre de Cristo, ha sido objeto de innumerables leyendas, películas y libros.
Pero más allá de la ficción, ¿qué verdades se esconden detrás de su historia? Se dice que el Grial fue utilizado por Jesús durante la última cena. ¿Puede ser que este cáliz, que ha pasado de mano en mano a lo largo de los siglos, sea un símbolo de la conexión entre lo divino y lo humano? Muchos creen que el Grial tiene el poder de otorgar vida eterna, mientras que otros lo ven como un simple objeto de adoración. Sin embargo, ¿qué pruebas existen realmente sobre su existencia? A lo largo de la historia, numerosas expediciones han buscado el Grial, y muchos han afirmado haberlo encontrado. Desde las leyendas artúricas en la Edad Media, donde los caballeros de la Mesa Redonda se embarcaron en su búsqueda, hasta las narraciones contemporáneas que lo ubican en lugares tan diversos como Escocia o incluso en tierras sagradas de Israel. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Es el Santo Grial una metáfora de la búsqueda espiritual que todos llevamos dentro? La historia del Grial también se entrelaza con la figura de María Magdalena. Algunas teorías sugieren que ella fue la guardiana del Grial y que su relación con Jesús es más profunda de lo que tradicionalmente se ha aceptado. ¿Podría el Grial ser un símbolo de su legado y de la enseñanza oculta que se ha perdido a lo largo de los siglos? En el siglo XII, los poemas épicos comenzaron a popularizar la idea del Grial, presentándolo como un objeto místico que otorga poderes sobrenaturales. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Cómo ha evolucionado la percepción del Grial a lo largo del tiempo y qué papel juega en nuestra comprensión de la fe? Los templarios, una orden medieval de caballeros, también han sido relacionados con el Santo Grial. Se dice que ellos lo encontraron y lo protegieron, llevándolos a convertirse en figuras tanto de veneración como de controversia. ¿Qué secretos guardan estos guerreros sagrados y por qué su conexión con el Grial sigue siendo un tema de especulación? Existen relatos de aquellos que afirman haber tenido visiones del Grial, describiéndolo como un objeto radiante y lleno de luz. ¿Acaso estas experiencias son manifestaciones de lo divino o simples ilusiones de la mente humana? La búsqueda del Grial podría, en última instancia, ser un reflejo de la búsqueda de significado en nuestras propias vidas. El arte también ha jugado un papel crucial en la representación del Santo Grial. Desde pinturas hasta películas, su imagen ha sido reinterpretada de muchas maneras. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra relación con lo sagrado y cómo intentamos visualizar lo que no podemos tocar? Las leyendas del Grial también han sido utilizadas para explorar temas de redención y sacrificio. ¿Es posible que el verdadero propósito del Grial sea enseñarnos sobre la importancia del amor y la compasión en nuestras vidas? Algunos investigadores han intentado desentrañar el misterio del Grial utilizando la historia y la arqueología. Sin embargo, cada hallazgo parece abrir más preguntas que respuestas. ¿Estamos destinados a seguir buscando algo que puede que nunca encontremos, o es la búsqueda misma lo que da sentido a nuestras vidas? La influencia del Santo Grial se extiende más allá de la religión, tocando aspectos de la cultura pop y la literatura. Libros como El Código da Vinci han revitalizado el interés por el Grial y han llevado a muchos a preguntarse sobre las verdades ocultas en la historia. ¿Qué nuevas perspectivas podemos descubrir cuando miramos más allá de las narrativas tradicionales? A medida que la búsqueda del Santo Grial continúa, también lo hace la búsqueda de la fe en nuestras vidas. ¿Qué significa realmente encontrar el Grial en un sentido espiritual? Tal vez no se trate de un objeto físico, sino de un estado de conexión con lo divino que todos podemos alcanzar. La historia del Santo Grial, por tanto, no es solo un relato de un objeto sagrado, sino una invitación a explorar las profundidades de nuestra propia espiritualidad. En un mundo lleno de incertidumbres, la búsqueda de significado es una constante. ¿Qué lecciones podemos aprender de la historia del Grial y cómo podemos aplicarlas en nuestra vida cotidiana? Finalmente, la fascinación por el Santo Grial perdura porque toca un anhelo universal, la búsqueda de lo sagrado en un mundo que a menudo parece profano. Al reflexionar sobre el Grial, quizás no solo estemos buscando un objeto perdido, sino un camino hacia una mayor comprensión de nosotros mismos y de nuestra conexión con lo divino. Las apariciones de la Virgen María en Fátima, Portugal, en 1917, han dejado una huella profunda en la historia religiosa y cultural del mundo. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en esos días de mayo? 3 niños, Lucia, Francisco y Jacinta, afirmaron haber visto a la Madre de Dios.
¿Por qué eligió ella a estos pequeños y qué mensaje traía consigo? A menudo se habla de los secretos de Fátima, pero ¿qué contienen realmente esos secretos? En el contexto de la Primera Guerra Mundial, la Virgen María apareció en un tiempo de caos y desesperación. ¿Podría ser que su mensaje tuviera como objetivo traer esperanza a un mundo sumido en la guerra? Los niños fueron testigos de fenómenos extraordinarios, incluyendo la famosa danza del sol. Pero, ¿fue esto un milagro o una ilusión colectiva? Lo que es indudable es que miles de personas presenciaron lo que describieron como un fenómeno sobrenatural. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió ese día en el cielo de Fátima? Algunos de los mensajes que la Virgen compartió con los niños son considerados proféticos. Uno de ellos habla de la conversión de Rusia. ¿Qué significa esto realmente? La Virgen advirtió sobre los peligros del comunismo y los conflictos que podrían surgir en el futuro. ¿Podría ser que su advertencia se refería a eventos históricos que se desatarían décadas más tarde? Las visiones de los niños han sido objeto de interpretaciones y debates a lo largo de los años. ¿Qué relevancia tienen hoy en día? La primera parte del secreto de Fátima fue revelada por la niña Lucía en 1933. Hablaba sobre una visión del infierno. ¿Por qué un mensaje tan sombrío? Se dice que esta revelación fue un llamado a la conversión y a la oración. En un mundo que a menudo ignora el sufrimiento, ¿cómo podemos interpretar esta visión? La segunda parte del secreto se centraba en la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. ¿Por qué era tan importante este acto? La tercera parte del secreto permaneció bajo llave durante muchos años. Fue divulgada en 1996 y hablaba de la persecución de los cristianos y el sufrimiento de la Iglesia. ¿Por qué los líderes de la Iglesia decidieron mantener esta información oculta por tanto tiempo? Algunos creen que el secreto es un reflejo de los tiempos turbulentos que hemos vivido desde entonces. ¿Podrían los mensajes de Fátima estar más relacionados con nuestra realidad actual de lo que imaginamos? Las apariciones de Fátima no solo impactaron a los que estaban allí en ese momento, sino que resonaron en el corazón de millones en todo el mundo. La devoción a Nuestra Señora de Fátima se ha expandido. Y hoy en día, muchas personas se sienten atraídas por su mensaje. ¿Qué es lo que hace que este mensaje sea tan poderoso y atemporal? La Virgen María, en su humildad, se presenta como una madre que busca guiar a sus hijos hacia la paz y la reconciliación. Los eventos de Fátima también han sido objeto de numerosos estudios e investigaciones. Desde la psicología hasta la teología, ¿cómo han analizado los académicos estos fenómenos? Algunos sugieren que las apariciones pueden ser interpretadas desde un enfoque más humanista, mientras que otros defienden la autenticidad de los eventos como milagros. En este mar de interpretaciones, ¿dónde se encuentra la verdad? Los peregrinos continúan llegando a Fátima en busca de respuestas y consuelo. ¿Qué es lo que buscan realmente al visitar este lugar sagrado? Para muchos, es una oportunidad de conexión espiritual. Para otros, es un momento de reflexión sobre su fe y su vida. La experiencia de Fátima ha inspirado a artistas, escritores y cineastas, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y fe renovada. Las imágenes de la Virgen de Fátima han sido representadas en todo tipo de arte, desde pinturas hasta estatuas. ¿Qué simbolismo hay detrás de estas representaciones? Cada imagen busca capturar la esencia de un mensaje que ha perdurado a lo largo del tiempo. La figura de María en Fátima se convierte en un recordatorio constante de la necesidad de fe en tiempos difíciles. Como conclusión, los misterios de Fátima siguen siendo un tema de interés y fervor. La combinación de profecías, visiones y mensajes de conversión ha hecho que este evento sea un pilar importante en la devoción católica. ¿Podría ser que en el fondo de estos misterios se esconda una verdad universal sobre la humanidad? A medida que reflexionamos sobre las apariciones, es un buen momento para preguntarnos cómo estos mensajes pueden influir en nuestras propias vidas y relaciones con los demás. La fe, la esperanza y la búsqueda de la verdad continúan siendo relevantes en un mundo que a menudo parece estar lleno de incertidumbre. ¿Te has preguntado alguna vez qué sucedió en los años que faltan en la vida de Jesús? La historia de este líder espiritual es fascinante, pero hay un misterio que ha desconcertado a estudiosos y creyentes por igual. ¿Qué hizo Jesús durante su juventud, entre su infancia y el inicio de su ministerio?
Este vacío en la narración bíblica ha llevado a muchas especulaciones y teorías a lo largo de los siglos. Algunas tradiciones sostienen que Jesús viajó a Egipto. ¿Por qué Egipto? Se dice que su familia huyó allí para escapar de la ira del rey Herodes, quien buscaba eliminar al rey de los judíos. Pero, ¿hay algo más que pueda haberse aprendido en ese viaje? Egipto era conocido por su rica cultura y su conocimiento esotérico. Algunos creen que Jesús pudo haber estado expuesto a enseñanzas místicas que influyeron en su pensamiento posterior. Por otro lado, hay quienes sugieren que Jesús viajó hacia el este, a lugares como la India o el Tíbet. ¿Es posible que haya encontrado sabiduría en estas tierras lejanas? Algunos textos antiguos mencionan un maestro de sabiduría que podría haber sido Jesús. Estos relatos sugieren que pudo haber aprendido sobre meditación y la naturaleza del sufrimiento, conceptos que más tarde se reflejan en sus enseñanzas. A medida que se profundiza en este misterio, surgen más preguntas. ¿Podría ser que Jesús estuviera en contacto con comunidades judías que vivían en estas regiones? La dispersión del pueblo judío durante el exilio hizo posible que sus enseñanzas se entrelazaran con otras filosofías. Este cruce de ideas es fascinante, ya que podría haber influido en su enfoque sobre el amor, la compasión y la justicia. Además, hay textos apócrifos que mencionan estos años perdidos. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, incluye enseñanzas atribuidas a Jesús que no se encuentran en los evangelios canónicos. ¿Qué nos dicen estas enseñanzas sobre el carácter de Jesús y su misión? La idea de que haya existido un Jesús más complejo, con influencias diversas, puede ser desconcertante pero también intrigante. Algunos investigadores han intentado trazar una línea de tiempo de estos años ausentes, pero la falta de documentación es un gran obstáculo. ¿Cómo podemos llenar este vacío? Historiadores y teólogos han propuesto teorías basadas en contextos históricos y culturales, pero no hay consenso. La ausencia de evidencia clara deja el misterio aún más profundo. Es interesante pensar en cómo estas especulaciones han influido en la fe de millones. Muchos creen que la falta de información sobre estos años no es un descuido, sino una parte intencionada del relato divino. ¿Podría ser que Dios quisiera que nos enfocáramos en las enseñanzas de Jesús en lugar de su vida personal? Esta idea invita a reflexionar sobre lo que realmente importa en la espiritualidad. A medida que exploramos más sobre Jesús y sus años perdidos, también nos enfrentamos a la cuestión de la identidad. ¿Quién era realmente Jesús? Más allá de ser un profeta o un maestro, se le considera el Hijo de Dios en la tradición cristiana. Sin embargo, los detalles de su vida antes del ministerio son escasos. Esto ha llevado a algunos a preguntarse si es posible que su infancia y juventud estén más conectadas con la experiencia humana de lo que se ha reconocido. La búsqueda de respuestas sobre estos años también plantea interrogantes sobre la interpretación de los textos sagrados. ¿Son las Escrituras una narración histórica precisa o más bien una colección de enseñanzas espirituales? La manera en que se han editado y transmitido a lo largo de los siglos puede haber influido en nuestra comprensión actual, aunque la falta de información sobre los años de Jesús puede ser frustrante. También añade un nivel de misterio a su vida. ¿Acaso es este vacío un recordatorio de que algunas cuestiones trascienden la comprensión humana? La espiritualidad a menudo invita a aceptar lo desconocido y a encontrar significado en la búsqueda. Mientras reflexionamos sobre este misterio, es esencial recordar que la figura de Jesús ha inspirado a innumerables personas a lo largo de la historia. Su mensaje de amor y redención sigue resonando, incluso en medio de la incertidumbre sobre su juventud. ¿No es sorprendente cómo un vacío en la historia puede llevar a profundas reflexiones sobre la fe y la humanidad? En última instancia, los años perdidos de Jesús pueden ser más que un enigma. Pueden ser un espejo de nuestra propia búsqueda de significado. A lo largo de la historia, las preguntas sobre nuestra existencia, propósito y conexión con lo divino han sido universales. Así, el misterio de lo que hizo Jesús en esos años ausentes nos invita a mirar hacia adentro y explorar nuestras propias creencias y experiencias. Con cada pregunta que surge sobre estos años, podemos descubrir nuevas dimensiones de la espiritualidad y la fe. La vida de Jesús sigue siendo un tema de interés no solo por su impacto religioso, sino también por la rica tapestry de historias, creencias y misterios que la rodean. ¿Quién sabe qué más podemos aprender mientras seguimos explorando los enigmas de su vida?
¿Qué es lo que hace al sudario de Turín tan fascinante y controvertido? Este famoso lienzo que, según la tradición, envolvió el cuerpo de Jesús después de su crucifixión, ha capturado la imaginación de creyentes y escépticos por igual. A lo largo de los siglos, ha suscitado preguntas profundas sobre la fe, la historia y la ciencia. Pero, ¿realmente se trata del sudario auténtico de Cristo o solo un artefacto medieval? El sudario de Turín es conocido por la imagen de un hombre que parece haber sufrido una muerte violenta. Las marcas de la tela coinciden con las heridas que se describen en los relatos de la crucifixión. Pero, ¿cómo es posible que una tela de 2000 años conserve una imagen tan vívida? ¿Es un milagro o simplemente un fenómeno natural? Muchos investigadores han tratado de desentrañar este misterio, realizando pruebas científicas que han generado debates acalorados. Una de las pruebas más polémicas fue la datación por carbono que se llevó a cabo en 1988. Los resultados indicaron que el sudario podría haber sido creado entre 1200 y 1300. Sin embargo, algunos defensores de su autenticidad argumentan que los resultados podrían haber sido contaminados o que la muestra analizada no era representativa del lienzo completo. ¿Es posible que la ciencia haya fallado en su evaluación de este objeto tan sagrado? Las imágenes del sudario han sido objeto de estudio y análisis durante décadas. Investigadores han utilizado técnicas avanzadas como la fotografía en 3 dimensiones y la reflectografía infrarroja para intentar comprender los detalles de la imagen. A pesar de estos esfuerzos, la manera en que la imagen fue transferida a la tela sigue siendo un enigma. ¿Podría ser una manifestación divina o simplemente una obra de arte extraordinaria? El sudario también ha inspirado una serie de leyendas y mitos. Algunos creen que posee poderes milagrosos, capaz de curar enfermedades o conceder favores a aquellos que lo veneran. Pero, ¿es esta fe en el sudario un reflejo de la necesidad humana de encontrar la conexión entre lo divino y lo tangible? La veneración de reliquias sagradas es una práctica común en muchas religiones, y el sudario de Turín no es la excepción. A lo largo de su historia, el sudario ha sido objeto de robos, guerras y controversias. Desde su aparición en Europa en el siglo XIV, ha cambiado de manos varias veces, lo que ha alimentado aún más el misterio que lo rodea. Cada conflicto y cada cambio de propietario han dejado huellas. No solo en la tela, sino también en la percepción pública sobre su autenticidad. En la actualidad, el sudario de Turín se encuentra en la Catedral de San Juan Bautista en Turín, donde es exhibido al público en ocasiones especiales. La catedral ha sido un lugar de peregrinación para aquellos que buscan una conexión más profunda con la historia de Jesús. Pero, ¿qué significa realmente para los creyentes? ¿Es solo un pedazo de tela o un símbolo de fe y esperanza? La ciencia y la religión a menudo parecen estar en desacuerdo, pero el sudario representa un punto de encuentro fascinante entre ambas. Por un lado, tenemos la fe que sostiene la creencia en su autenticidad. Por otro, la ciencia que busca respuestas objetivas. Esta tensión entre lo creíble y lo inexplicable es lo que mantiene vivo el interés por el sudario. Las historias de milagros atribuidos al sudario de Turín también son dignas de mención. Muchas personas afirman haber experimentado cambios profundos en sus vidas tras entrar en contacto con el sudario o incluso solo al verlo. ¿Qué poder tiene esta tela para inspirar una transformación espiritual en quienes la contemplan? Además, el sudario ha sido fuente de inspiración para artistas, escritores y cineastas a lo largo de la historia. Su imagen ha sido reinterpretada en diferentes contextos culturales, desde la pintura hasta el cine, lo que demuestra su impacto en la cultura popular. ¿Cómo es posible que una reliquia de hace 2000 años siga resonando en el mundo moderno? A medida que la tecnología avanza, también lo hacen los métodos de investigación sobre el sudario. Nuevas técnicas permiten un análisis más profundo, lo que podría llevar a descubrimientos sorprendentes en el futuro. ¿Podría haber más secretos escondidos en esta tela que aún no hemos desvelado? La curiosidad humana por el sudario parece no tener fin. La importancia del sudario de Turín va más allá de su autenticidad. Representa la búsqueda de la verdad, la conexión con lo sagrado y el deseo de comprender lo inexplicable. Al final, la pregunta no es solo si el sudario es real, sino qué significa para cada uno de nosotros en nuestra búsqueda de respuestas. En conclusión, el sudario de Turín es un símbolo poderoso que evoca tanto la fe como la duda.
Su historia es un recordatorio de que lo desconocido puede ser tanto un desafío como una fuente de inspiración. Mientras la humanidad continúe explorando los misterios de la religión, el sudario seguirá siendo un faro de preguntas y reflexiones sobre la vida, la muerte y lo divino. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el Corán ha permanecido tan intacto a lo largo de los siglos, a pesar de los numerosos desafíos que ha enfrentado? La preservación de este texto sagrado es un tema fascinante que ha intrigado a creyentes y estudiosos por igual. Desde su revelación en el siglo VII, muchos se han preguntado cómo una obra tan antigua puede seguir siendo tan relevante y auténtica en la actualidad. El Corán fue revelado al profeta Mahoma a través del ángel Gabriel en un período de 23 años. Pero, ¿cómo se aseguraron los primeros musulmanes de que cada palabra fuera transmitida con precisión? La respuesta radica en la meticulosa forma en que se memorizaba y se escribía el texto. Muchos de los compañeros de Mahoma se dedicaron a memorizar cada versículo. Esto no solo era un acto de devoción, sino una práctica común en la cultura árabe de la época, donde la oralidad era fundamental. Pero, ¿qué sucede cuando se trata de los textos escritos? A medida que el Islam se expandía por diferentes regiones, surgieron varias versiones del Corán. Sin embargo, el tercer califa, Uthman ibn Affan, tomó una decisión crucial: compilar una versión estándar del Corán y destruir todas las demás. Esta acción no solo unificó el texto, sino que también ayudó a establecer una base sólida para su preservación. La importancia del Corán en la vida de los musulmanes no se limita a su contenido. Cada letra, cada palabra tiene un profundo significado espiritual. ¿Cómo es posible que un texto resuene tan profundamente en el corazón de millones? La respuesta radica en la creencia de que el Corán es la palabra literal de Dios. Esta convicción impulsa a los musulmanes a protegerlo y transmitirlo con un fervor que ha perdurado a lo largo del tiempo. Además, la práctica de recitar el Corán no es solo una cuestión de ritual, se considera una forma de meditación y conexión espiritual. ¿Qué papel juega la recitación en la preservación del Corán? Al ser recitado en voz alta, cada versículo se convierte en un acto de adoración, y los musulmanes creen que cada vez que se recita, se está volviendo a vivir la revelación divina. En el mundo actual, la tecnología también ha jugado un papel crucial en la preservación del Corán. La digitalización ha permitido que millones de personas tengan acceso a su texto original. ¿Cómo ha cambiado esto la forma en que los musulmanes interactúan con su fe? Con la posibilidad de escuchar y leer el Corán en cualquier momento y lugar, se ha facilitado una conexión más profunda y personal con su mensaje. El Corán también se mantiene relevante a través de la enseñanza. Las escuelas de religión, conocidas como madrasas, han sido fundamentales en la educación islámica. ¿Qué importancia tienen estas instituciones en la transmisión del conocimiento religioso? Desde una edad temprana, los niños son enseñados no solo a leer y memorizar el Corán, sino también a comprender su significado y aplicación en la vida diaria. Sin embargo, la preservación del Corán no ha estado exenta de desafíos. A lo largo de la historia, han habido intentos de censura y destrucción. ¿Cómo han respondido los musulmanes a estas amenazas? La respuesta ha sido una reafirmación de su fe y un compromiso renovado con la protección de su texto sagrado. Cada ataque ha fortalecido su determinación de mantener viva la herencia del Corán. A pesar de los cambios culturales y tecnológicos, el Corán sigue siendo un faro de guía para millones. La relevancia de sus enseñanzas ha trascendido generaciones. ¿Qué hace que un texto antiguo continúe teniendo un impacto tan poderoso en la vida moderna? La respuesta puede encontrarse en su capacidad de abordar cuestiones universales de la existencia humana, ofreciendo consuelo y sabiduría en tiempos de incertidumbre. La diversidad de interpretaciones del Corán también ha contribuido a su perdurabilidad. A medida que diferentes comunidades han interpretado sus enseñanzas, han encontrado formas de aplicarlas a sus contextos específicos. ¿Cómo puede un texto ser tan versátil y al mismo tiempo mantenerse fiel a su esencia? Esta capacidad de adaptación ha permitido que el Corán siga siendo relevante en un mundo en constante cambio. Finalmente, la preservación del Corán es un testimonio del compromiso de una comunidad con su fe. Cada recitación, cada estudio y cada debate sobre su significado es un acto de amor hacia un texto que ha guiado a tantos a lo largo de la historia. ¿Qué legado deja esto para las futuras generaciones?
La respuesta está en la continua búsqueda de conocimiento y comprensión, asegurando que el Corán siga siendo un faro de luz en un mundo lleno de misterios. Al final de este viaje a través de la preservación del Corán, queda claro que este texto sagrado no es solo un documento religioso, sino un símbolo de resistencia, fe y conexión espiritual. Su historia de conservación es una lección sobre la importancia de la memoria, la dedicación y la búsqueda de la verdad. Cada vez que se abre un Corán, se abre una ventana a un pasado que sigue iluminando el presente y guiando el futuro. Las historias de santos cuyos cuerpos han permanecido incorruptos han fascinado a muchas personas a lo largo de la historia. ¿Qué significa realmente que un cuerpo no se descomponga? Este fenómeno ha sido objeto de estudio y asombro en diversas culturas y religiones, especialmente en el cristianismo. Imagina que tras la muerte, ciertos cuerpos parecen desafiar las leyes de la naturaleza y se preservan de manera extraordinaria. ¿Es esto un milagro, un símbolo de santidad o simplemente un misterio sin resolver? A lo largo de los siglos hay muchos casos documentados de incorruptibilidad. Uno de los más conocidos es el de Santa Bernadette Soubirous, la joven que tuvo visiones en Lourdes. Su cuerpo, exhumado más de 30 años después de su muerte, estaba en un estado tan perfecto que los investigadores quedaron asombrados. ¿Qué pudo haber causado esto? ¿Un cuidado especial? ¿O hay algo más profundo en juego? Otro ejemplo famoso es el de Santa Cecilia, la patrona de los músicos. Su cuerpo fue encontrado intacto tras varios siglos y se dice que sus restos son una manifestación de su pureza y devoción. Pero, ¿cómo es posible que estos cuerpos permanezcan sin descomponerse, mientras que los de la mayoría de las personas se descomponen de manera natural? Algunos creen que la fe y el amor de sus seguidores juegan un papel crucial en esta preservación. Hay quienes argumentan que la incorruptibilidad es una señal divina, una forma en que Dios muestra su presencia en el mundo. Pero, ¿es solo un fenómeno religioso? La ciencia también ha tratado de ofrecer explicaciones. Algunos estudios sugieren que las condiciones en las que se encuentran los cuerpos, como la temperatura y la humedad, pueden influir en su preservación. Sin embargo, esto no explica todos los casos. ¿Por qué, por ejemplo, algunos cuerpos de santos permanecen intactos mientras que otros no? La historia de San Vicente de Paúl es igualmente intrigante. Su cuerpo fue encontrado en perfecto estado de conservación, a pesar de haber pasado más de 3 siglos desde su fallecimiento. Este hecho ha llevado a muchos a preguntarse si existe un vínculo entre la vida de estos santos y su estado tras la muerte. ¿Puede la devoción y el amor de sus seguidores tener algún impacto en su preservación? En algunos círculos se habla de las cualidades sobrenaturales de estos cuerpos. ¿Podría ser que la santidad de una persona influya en su estado físico después de la muerte? Algunos creen que estos santos son intercesores ante Dios y que su incorruptibilidad es una señal de su cercanía a lo divino. La comunidad de creyentes se siente inspirada por estas historias que refuerzan su fe y devoción. La veneración de los cuerpos incorruptos también ha llevado a la creación de santuarios y lugares de culto. La gente viaja de lejos para rendir homenaje a estos santos, buscando consuelo, curación y esperanza. ¿Qué es lo que atrae a tantas personas a estos lugares? ¿La posibilidad de un milagro, la conexión con lo sagrado o simplemente el deseo de ver con sus propios ojos algo que desafía la lógica? A lo largo de la historia, algunos científicos han intentado estudiar estos fenómenos. Sin embargo, la ciencia y la fe a menudo chocan. Mientras que algunos investigadores buscan explicaciones racionales, los creyentes ven en la incorruptibilidad un testimonio del poder divino. ¿Es posible que ambos enfoques puedan coexistir? Tal vez la respuesta no sea tan sencilla como parece. Las historias de cuerpos incorruptos también han sido objeto de controversia. Algunos críticos argumentan que estos casos son exageraciones o que se deben a procesos naturales que no han sido comprendidos completamente. Pero, ¿acaso no hay algo mágico en la idea de que una persona que vivió en santidad pueda seguir inspirando a otros incluso después de su muerte? Este misterio continúa desafiando la percepción general de la muerte y la vida después de ella. La fascinación por los cuerpos incorruptos no es exclusiva del cristianismo. Otras tradiciones religiosas también han documentado casos similares. En la cultura budista, por ejemplo, se han encontrado cuerpos de maestros que, tras años, aún se preservan de manera notable.
Esto plantea la pregunta, ¿será que la santidad trasciende las barreras culturales y religiosas? Los relatos de estos santos a menudo se entrelazan con la historia de la humanidad. Las vidas de estos individuos, llenas de sacrificio y devoción, ofrecen una visión de lo que significa ser verdaderamente humano. En un mundo lleno de incertidumbres, sus historias ofrecen un rayo de esperanza. ¿No es eso lo que todos buscamos en última instancia? Al final del día, la incorruptibilidad de los cuerpos de los santos no solo es un misterio religioso, sino que también representa la búsqueda de la humanidad por entender lo que hay más allá de la vida. ¿Qué legado dejamos atrás? ¿Qué significa la muerte y cómo podemos encontrar consuelo en ella? El misterio de los cuerpos incorruptos nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia y el impacto que tenemos en el mundo. La historia de estos santos y sus cuerpos preservados nos recuerda que, aunque la muerte es un final, también puede ser un nuevo comienzo. Tal vez, en la búsqueda de respuestas a estos misterios, descubramos más sobre nosotros mismos y sobre la esencia de la vida. Las historias de los incorruptibles no solo son relatos de fe, sino también de humanidad, amor y esperanza que continúan resonando a lo largo de los siglos. Las reliquias de los santos han fascinado a creyentes y curiosos por igual a lo largo de la historia. Pero, ¿qué son exactamente estas reliquias y por qué tienen un significado tan profundo en las tradiciones religiosas? A menudo se considera que una reliquia es un objeto que ha tenido contacto directo con un santo o que pertenece a él. Estas piezas, que pueden ser desde fragmentos de huesos hasta vestiduras, son veneradas por su conexión espiritual y su capacidad para inspirar devoción. ¿Qué sucede cuando un fiel se encuentra frente a una reliquia? Para muchos es una experiencia transformadora. La creencia en el poder de estos objetos es tan fuerte que se dice que pueden obrar milagros. ¿Acaso no es asombroso pensar que un simple trozo de tela podría curar enfermedades o proporcionar consuelo a los afligidos? Esta fe en las reliquias es un reflejo de la profunda conexión entre lo sagrado y lo material que se ha cultivado a lo largo de los siglos. En la tradición católica, las reliquias se clasifican en 3 categorías: de primera clase, que son partes del cuerpo del santo; de segunda clase, que son objetos que pertenecieron al santo; y de tercera clase, que son objetos que han estado en contacto con las reliquias de primera o segunda clase. Esta clasificación no solo resalta la importancia de cada objeto, sino que también muestra cómo se ha desarrollado una rica tradición en torno a su veneración. Las historias detrás de algunas reliquias son tan intrigantes como las propias piezas. Por ejemplo, ¿sabías que la cabeza de San Juan Bautista es considerada una de las reliquias más importantes del cristianismo? Se dice que fue escondida en varios lugares a lo largo de la historia, lo que la convierte en un símbolo de la persecución y la devoción. ¿Qué papel ha jugado esta reliquia en la fe de quienes la veneran? El culto a las reliquias no se limita solo al cristianismo. En otras tradiciones religiosas, como el budismo, existen también objetos sagrados que son venerados por sus conexiones con figuras importantes. ¿Te imaginas cómo se siente un devoto al tener una parte de su maestro espiritual tan cerca? La veneración de estos objetos trasciende culturas y religiones, uniendo a las personas en un mismo anhelo de conexión con lo divino. La historia de la cruz de San Pedro es otro ejemplo fascinante. Se dice que la cruz fue invertida por el apóstol Pedro, quien no se sintió digno de morir de la misma manera que Jesús. Ahora, esta cruz se considera una reliquia de gran importancia, simbolizando la humildad y la fe. ¿Qué mensaje nos deja esta historia sobre la naturaleza del sacrificio y la devoción? Las reliquias también han sido objeto de controversia. En la Edad Media, la proliferación de falsificaciones de reliquias llevó a cuestionamientos sobre su autenticidad. ¿Cómo podemos discernir lo verdadero de lo falso en un mundo donde la fe a menudo se entrelaza con el comercio? Esta pregunta sigue resonando en la actualidad, donde la búsqueda de la verdad espiritual es un tema recurrente. Pero, ¿por qué las personas continúan buscando y venerando estas reliquias a pesar de las dudas que puedan surgir? La respuesta podría estar en la necesidad humana de encontrar lo sagrado en lo cotidiano. Los objetos materiales a menudo sirven como recordatorios tangibles de la fe, ofreciendo consuelo y esperanza en momentos de dificultad. ¿No es reconfortante pensar que un simple objeto puede portar el poder de lo divino?
En muchos santuarios alrededor del mundo, las reliquias atraen a miles de peregrinos cada año. La experiencia de tocar o estar cerca de una reliquia puede ser profundamente conmovedora. ¿Cómo se siente estar en presencia de algo que ha estado tan cerca de un santo? Para muchos, es una oportunidad única de renovar su fe y encontrar un sentido de propósito en su vida. La veneración de las reliquias también ha sido un medio para que las comunidades se unan en torno a sus creencias compartidas. Las festividades y las celebraciones en honor a estas reliquias crean lazos entre las personas, fomentando un sentido de pertenencia. ¿Qué papel juega la comunidad en la experiencia de lo sagrado? Sin duda, se convierte en un pilar fundamental en la vida espiritual de muchos. A medida que avanzamos en el tiempo, la fascinación por las reliquias no ha disminuido. Las nuevas generaciones continúan explorando su significado y su impacto en la fe. Las redes sociales y las plataformas digitales han permitido una mayor difusión de estas historias, llevando el interés por las reliquias a un público más amplio. ¿Podríamos estar viendo el renacer de un antiguo fervor hacia lo sagrado en la era moderna? La búsqueda de las reliquias de los santos nos invita a reflexionar sobre la conexión entre lo humano y lo divino. En un mundo lleno de incertidumbres, estas piezas sagradas nos recuerdan que hay algo más grande que nosotros. ¿Cómo podemos encontrar nuestra propia conexión con lo sagrado en nuestra vida cotidiana? Tal vez la respuesta resida en el reconocimiento de que, a veces, lo extraordinario se encuentra en lo simple. Así que, la próxima vez que te encuentres con una reliquia, ya sea en un museo, una iglesia o un santuario, tómate un momento para reflexionar sobre su historia y su significado. Pregúntate cómo esa pieza ha tocado vidas a lo largo de los siglos y cómo puede inspirarte en tu propio camino espiritual. Las reliquias no solo son objetos del pasado, son puentes que nos conectan con la historia, la fe y la humanidad misma. Las señales del fin de los tiempos son un tema fascinante que ha intrigado a las personas a lo largo de la historia. Pero, ¿qué exactamente se dice en la tradición islámica sobre estos eventos? En el Hadith, que son los relatos de las palabras y acciones del profeta Mahoma, encontramos muchas referencias a lo que ocurrirá al final de los días. Una de las señales más notables es la aparición de un personaje misterioso conocido como el Mahdi. Pero, ¿quién es el Mahdi y qué papel juega en el fin del mundo? Se dice que será un líder justo que aparecerá en un tiempo de gran desorden y corrupción, trayendo justicia y guía a los creyentes. La figura del Mahdi es tan central en la fe musulmana que muchos creen que su llegada será un signo claro de que el fin está próximo. Además de la llegada del Mahdi, se habla de otros eventos extraordinarios. ¿Sabías que hay descripciones sobre la aparición de un gran engañador conocido como el Dajjal? Este ser, que algunos consideran una especie de anticristo, es descrito como un hombre de apariencia atractiva que llevará a la gente por el mal camino. La tradición dice que su llegada será otra señal de que el fin de los tiempos se acerca, y muchos musulmanes se preparan espiritualmente para reconocerlo y resistir su influencia. La guerra también se menciona en estos relatos. Se dice que habrá una gran batalla entre las fuerzas del bien y del mal, donde los creyentes se unirán para luchar contra los injustos. ¿Qué implicaciones tiene esto para los fieles? La esperanza de un triunfo final sobre el mal ofrece consuelo y motivación para muchas personas, ya que creen que, pase lo que pase, la justicia prevalecerá. Pero, ¿qué otras señales se mencionan? Entre ellas se encuentran fenómenos naturales que sacudirán la tierra. Terremotos, sequías y desastres climáticos son solo algunas de las advertencias que aparecen en los textos. ¿Podrían estos eventos ser interpretaciones modernas de las predicciones antiguas? A medida que el mundo enfrenta problemas ambientales, muchos creen que estas profecías podrían estar más relacionadas con nuestra realidad actual de lo que pensamos. Otra señal intrigante es la aparición de criaturas extraordinarias. En los relatos se habla de bestias que surgirán de la tierra y que servirán como advertencias para la humanidad. ¿Qué simbolismo puede haber detrás de estas criaturas? Algunos interpretan estas visiones como representaciones de los peligros que enfrentamos si no cuidamos nuestro entorno, y no olvidemos el papel del Sol. En algunos relatos se menciona que se producirá un fenómeno solar inusual, un evento que marcará la llegada de los tiempos finales. ¿Cómo se interpretan estos fenómenos en un contexto moderno? La ciencia ha avanzado mucho.
pero todavía hay un aire de misterio sobre eventos que pueden cruzar la línea entre lo natural y lo sobrenatural. Las señales del fin de los tiempos también incluyen un cambio en la moralidad y la ética de la humanidad. Se habla de un tiempo en que los valores se invertirán, donde el bien será llamado mal y viceversa. ¿Estamos viendo ya estos cambios en nuestra sociedad actual? Las discusiones sobre la ética contemporánea a menudo reflejan estas preocupaciones. Y muchos se preguntan qué significa realmente vivir en un mundo donde la verdad puede ser difícil de discernir. A medida que se acercan estos eventos, se dice que los creyentes serán puestos a prueba. ¿Cómo se preparan las personas para estos desafíos espirituales? Muchos musulmanes realizan oraciones, buscan la guía de textos sagrados y se esfuerzan por vivir de acuerdo con los principios de su fe, con la esperanza de que esto les otorgue fortaleza en tiempos de crisis. Por último, está la esperanza de una nueva era. Después del caos y la confusión, la tradición islámica promete la llegada de un tiempo de paz y armonía, cuando los creyentes vivirán en unidad y justicia. ¿No es reconfortante pensar que, a pesar de las pruebas, hay una luz al final del camino? Esta esperanza impulsa a muchos a seguir adelante, a perseverar en su fe y a trabajar por un mundo mejor. Las señales del fin de los tiempos son, sin duda, un tema que provoca reflexión y debate. Mientras algunos pueden considerarlas meras historias, otros encuentran en ellas un sentido profundo de propósito y dirección. En un mundo lleno de incertidumbres, estas narrativas ofrecen consuelo y claridad, recordándonos que, independientemente de los desafíos que enfrentemos, siempre hay un camino hacia la redención y la esperanza. La figura del Mahdi es central en la fe islámica, y su retorno es un tema que despierta tanto esperanza como inquietud en millones de creyentes. ¿Quién es realmente el Mahdi? En la tradición musulmana, se describe como un líder justo que aparecerá en tiempos de gran tribulación, guiando a la humanidad hacia la paz y la justicia. Pero, ¿qué significa esto para quienes esperan su llegada? La creencia en el Mahdi proviene de diversas fuentes, incluyendo el Corán y los hadices, que son relatos de las palabras y acciones del profeta Mahoma. Se dice que el Mahdi surgirá antes del día del juicio, cuando el mundo esté plagado de corrupción y caos. ¿Acaso no es fascinante pensar en un Salvador que vendrá a restaurar el orden en un mundo tan convulso? Los seguidores del Mahdi creen que su llegada estará precedida por una serie de señales. ¿Cuáles son estas señales? Se habla de guerras, desastres naturales y una creciente decadencia moral. En medio de estos acontecimientos, el Mahdi aparecerá para unir a los musulmanes y guiarlos en una lucha contra la opresión. Pero, ¿cómo se preparan los creyentes para este momento tan esperado? La figura del Mahdi también tiene un trasfondo histórico. Existen diferentes interpretaciones sobre su identidad y su rol. Para algunos, el Mahdi es un descendiente del profeta Mahoma, mientras que otros creen que podría ser un líder que surge de entre el pueblo. ¿Es posible que el Mahdi ya haya nacido y esté entre nosotros, esperando el momento adecuado para manifestarse? Los chiítas, en particular, tienen una conexión especial con la figura del Mahdi. Ellos creen que el 12º imán, quien se ocultó en el siglo IX, es el Mahdi que regresará. Esta creencia ha influido profundamente en la espiritualidad y la cultura de los pueblos chiítas. ¿Cómo afecta esto la vida diaria de los creyentes chiítas y su relación con el resto del mundo islámico? La llegada del Mahdi no solo es vista como una solución a las crisis actuales, sino que también simboliza la esperanza de una era de paz y prosperidad. Pero, ¿qué ocurre con aquellos que no comparten esta fe? La creencia en el Mahdi ha sido un tema de controversia y debate, incluso dentro de la propia comunidad musulmana. ¿Cómo se puede reconciliar esta figura con las diferencias sectarias que existen hoy en día? Algunos líderes religiosos han utilizado la figura del Mahdi para inspirar movimientos sociales y políticos. ¿Es correcto hacer esto, o se corre el riesgo de distorsionar el mensaje original de esperanza y justicia? La historia está llena de ejemplos de cómo las creencias religiosas pueden ser manipuladas para fines personales. ¿Cómo pueden los creyentes discernir la verdad en medio de tantas interpretaciones? El Mahdi. En muchas narraciones, no vendrá solo, se le acompaña de Jesús, quien también jugará un papel crucial en esta época apocalíptica.
La unión de estas dos figuras sagradas es un poderoso símbolo de reconciliación y unidad. Pero, ¿cómo se interpretan estas visiones en diferentes tradiciones religiosas? ¿Es posible encontrar puntos en común entre las distintas creencias sobre el fin de los tiempos? La expectativa del Mahdi y su retorno ha llevado a muchas personas a buscar señales en el mundo actual. Algunos ven en los acontecimientos globales una confirmación de que su llegada es inminente. ¿Es esto una forma de mantener viva la fe, o puede ser peligroso aferrarse a tales creencias en tiempos de incertidumbre? La figura del Mahdi también ha sido objeto de literatura, cine y arte, inspirando a generaciones a explorar los temas de justicia, redención y esperanza. ¿Cómo han influido estas representaciones en la percepción pública del Mahdi? A menudo, el arte puede ser un espejo de las ansiedades y esperanzas de una sociedad. Con el avance de la tecnología y la globalización, las creencias sobre el Mahdi han llegado a audiencias más amplias. Las redes sociales han permitido que los mensajes sobre su regreso se propaguen rápidamente. ¿Esto es una bendición o una maldición para la interpretación de tan importante figura? La rapidez con que se comparte la información puede generar tanto unidad como división. En el contexto actual, donde muchas personas enfrentan crisis personales y colectivas, la figura del Mahdi se convierte en un faro de esperanza. ¿Cómo puede esta creencia ofrecer consuelo y dirección a quienes se sienten perdidos en un mundo caótico? La búsqueda de respuestas es un impulso humano intrínseco, y el Mahdi representa una posible solución a esa búsqueda. Finalmente, reflexionemos sobre la importancia de la figura del Mahdi en la fe musulmana. Su retorno es más que una espera pasiva, es un llamado a la acción, a la justicia y a la unidad entre los creyentes. Podría ser que, en última instancia, el mensaje del Mahdi resuene en todos nosotros, independientemente de nuestras creencias, recordándonos que siempre hay esperanza en medio de la oscuridad. En el corazón de la historia de las apariciones de la Virgen María en Fátima, Portugal, se encuentra un fenómeno que ha dejado a miles de testigos atónitos: el milagro del sol danzante. Ahora bien, ¿qué sucedió realmente aquel día en 1917 que ha fascinado y confundido a la gente durante más de un siglo? Para entender la magnitud de este evento, es importante retroceder en el tiempo y explorar el contexto espiritual que rodeó las apariciones en Fátima. 3 pequeños pastores, Lucia, Francisco y Jacinta, afirmaron haber visto a la Virgen María en varias ocasiones. Pero, lo que realmente capturó la atención del mundo fue el evento del 13 de octubre, cuando se prometió un milagro a la multitud que se había reunido, compuesta por miles de personas, deseosas de ver y creer. La pregunta que muchos se hacen es, ¿de verdad ocurrió un milagro? ¿Fue un acto divino o simplemente un fenómeno natural? A medida que la multitud se congregaba, las nubes cubrían el cielo, creando un ambiente de expectativa y ansiedad. La gente, en su mayoría escéptica, comenzó a murmurar: ¿qué pasaría si el milagro no se cumplía? Sin embargo, lo que sucedió fue tanto inesperado como extraordinario. ¿Te imaginas ver el sol girar y cambiar de color? Los testigos describieron cómo el sol parecía danzar en el cielo, lanzando rayos de luz de colores vibrantes. Los relatos de este evento son impresionantes. Muchos afirmaron que el sol parecía acercarse a la tierra, como si estuviera a punto de caer. La multitud, aterrorizada y maravillada a la vez, se arrodilló en el barro, suplicando perdón y rezando. ¿Qué significado tiene esto? ¿Por qué un evento celestial de tal magnitud se asocia con una aparición mariana? Es interesante notar que, después de este fenómeno, muchas personas que llegaron escépticas salieron convencidas de que habían sido testigos de algo divino. Este suceso ha sido analizado desde diferentes perspectivas: teológica, científica y cultural. Algunas teorías sugieren que lo que vieron podría haber sido un reflejo de la luz solar o una ilusión óptica. Pero, ¿por qué tantas personas, incluidos periodistas y escépticos, dieron testimonio de lo que vivieron? Las apariciones de Fátima no solo se limitan a un milagro visual, también se acompañaron de mensajes profundos y profecías sobre el futuro de la humanidad. ¿Qué reveló la Virgen María durante esas visitas? Sus mensajes abordaban la paz, la conversión y la necesidad de orar por los pecadores. Esto llevó a muchos a preguntarse: ¿cómo puede un evento tan extraordinario influir en la vida de millones de personas?
Con el paso de los años, el milagro del sol se ha convertido en parte del legado de Fátima. Este lugar ha atraído a peregrinos de todas partes del mundo, buscando respuestas y consuelo. ¿Qué es lo que impulsa a tantas personas a visitar este sitio? Para muchos, la esperanza de experimentar un milagro personal o simplemente la búsqueda de una conexión espiritual más profunda son motivaciones poderosas. La historia de Fátima también ha tenido un impacto en la Iglesia Católica. Las apariciones fueron reconocidas oficialmente y el mensaje de la Virgen continúa siendo relevante hoy. Pero, ¿cuál es el papel de estos mensajes en el contexto contemporáneo? ¿Pueden todavía resonar en una sociedad cada vez más secular? A lo largo de la historia, se han registrado numerosos milagros atribuidos a la intercesión de la Virgen de Fátima. Personas han reportado curaciones inexplicables y cambios en sus vidas tras visitar el santuario. ¿Es posible que la fe y el fervor de quienes creen en estos milagros puedan tener un efecto real en sus vidas? La conexión entre la espiritualidad y la salud mental es un área de interés creciente en la actualidad. La historia de Fátima también se entrelaza con eventos históricos significativos como las guerras mundiales y los conflictos en curso. La Virgen María, en sus apariciones, instó a la paz y a la conversión. ¿Puede un mensaje transmitido hace más de un siglo aún tener relevancia en el mundo actual, marcado por la división y la incertidumbre? Un aspecto fascinante del milagro del sol es cómo ha trascendido fronteras culturales y religiosas. No solo católicos, sino también personas de otras creencias han llegado a Fátima en busca de significado. ¿Qué nos dice esto sobre la universalidad de la búsqueda espiritual humana? En un mundo tan diverso, la necesidad de respuestas y conexión sigue siendo un hilo común que une a la humanidad. Los relatos sobre el milagro del sol en Fátima siguen generando debates y análisis. Científicos, teólogos y historiadores han intentado desentrañar el misterio detrás de este fenómeno. Pero, al final del día, ¿es posible que la verdad de lo que ocurrió sea menos importante que el impacto que tuvo en aquellos que lo presenciaron? La experiencia de lo inexplicable puede abrir la puerta a la fe y a la reflexión personal. En conclusión, el milagro del sol en Fátima sigue siendo un misterio que invita a la reflexión. ¿Qué lecciones podemos aprender de este evento extraordinario, a medida que exploramos estos relatos de lo inexplicable? Tal vez descubramos que la fe y la búsqueda de lo divino son parte integral de la experiencia humana, invitándonos a mirar más allá de lo visible y a abrir nuestro corazón a lo desconocido. La travesía nocturna de Mahoma, conocida como Isra y Miraj, es uno de los relatos más fascinantes y místicos del Islam. Pero, ¿qué sucedió realmente en esa noche extraordinaria? Este viaje es considerado un hito espiritual. Un momento en el que Mahoma fue llevado desde la Meca a Jerusalén y luego ascendió a los cielos. ¿Te imaginas lo que podría haber sentido al atravesar esos reinos? En la tradición islámica, se dice que Mahoma fue transportado en una criatura celestial llamada Burak, que se describe como un caballo blanco con alas. Esta magnífica criatura no solo era rápida, sino que también era un símbolo del poder divino. Pero, ¿qué significa realmente este viaje para los creyentes? Muchos ven en él una reafirmación de la conexión entre lo terrenal y lo celestial, una invitación a explorar la fe más allá de lo visible. Al llegar a Jerusalén, Mahoma se encontró con otros profetas, incluyendo a Adán, Moisés y Jesús. ¿Cómo sería ese encuentro? Algunos relatos sugieren que Mahoma lideró a estos profetas en oración, un acto que simboliza su lugar como el último de los mensajeros de Dios. Este momento no solo es significativo para los musulmanes, sino que también resalta la importancia del respeto y la veneración hacia todas las figuras religiosas en el Islam. Pero el viaje no terminó en la tierra. Mahoma ascendió a los cielos, donde se dice que tuvo una visión directa de Dios. ¿Qué le diría Dios a Mahoma en ese momento? En este encuentro sagrado, Dios le ordenó a Mahoma que convocara a sus seguidores a orar 5 veces al día. Esta práctica se ha convertido en uno de los pilares fundamentales del Islam. Pero, ¿por qué 5 veces? El número 5 simboliza no solo la devoción, sino también la conexión constante con lo divino en la vida diaria. A lo largo de la historia, el Isra y Miraj ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos lo ven como un evento físico, mientras que otros lo interpretan como un viaje espiritual. ¿Cómo se puede determinar qué es real y qué es simbólico?
Lo fascinante de esta historia es que permite múltiples interpretaciones, lo que a su vez alimenta el diálogo y la reflexión entre los creyentes y los estudiosos. Los relatos sobre este viaje son ricos en detalles, pero también están envueltos en misterio. Algunos dicen que Mahoma pudo ver el paraíso y el infierno. ¿Qué imágenes podría haber presenciado en esos reinos? Las descripciones de estos lugares son a menudo vívidas y evocadoras, proporcionando una visión del destino final del alma y la justicia divina. Para los musulmanes, estas visiones son un recordatorio constante de la vida después de la muerte y la importancia de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. El Isra y Miraj también ha inspirado una rica tradición artística y literaria en el mundo islámico. Desde poemas hasta obras de arte, el viaje de Mahoma ha sido un tema recurrente que invita a la reflexión y la contemplación. ¿Cómo ha influido este relato en la cultura y la espiritualidad de millones de personas? La historia ha sido un puente que une diferentes generaciones y comunidades, creando un sentido de pertenencia y continuidad en la fe. La noche del Isra y Miraj es conmemorada anualmente por los musulmanes en todo el mundo. Durante esta celebración, se reflexiona sobre la importancia de la oración y la conexión con Dios. ¿Qué significa para un creyente recordar un evento tan trascendental? Es un momento para renovar la fe y recordar los principios que guían la vida espiritual de los musulmanes. Sin embargo, no todo el mundo acepta la historicidad de este evento. Algunos críticos argumentan que el Isra y Miraj es una alegoría, un relato que enseña más sobre la fe que sobre la realidad. ¿Es posible que haya verdades más profundas escondidas detrás de esta narrativa? Los debates sobre la naturaleza de este viaje continúan, mostrando la riqueza y complejidad del pensamiento religioso. Además, el Isra y Miraj plantea preguntas sobre la relación entre lo humano y lo divino. ¿Hasta dónde puede llegar el espíritu humano en su búsqueda de lo sagrado? Este viaje sugiere que la experiencia espiritual puede trascender las limitaciones físicas, un concepto que resuena con muchas tradiciones religiosas en todo el mundo. La idea de que cada persona puede tener su propio viaje hacia lo divino es una invitación a explorar la espiritualidad de maneras únicas. A medida que reflexionamos sobre el Isra y Miraj, es evidente que este relato va más allá de ser un simple evento histórico. Se convierte en un símbolo de esperanza, fe y la búsqueda constante de la conexión con lo sagrado. En un mundo lleno de incertidumbres, la historia de Mahoma nos recuerda que siempre hay un camino hacia la luz, incluso en la oscuridad. Así, el Isra y Miraj no solo es un relato antiguo, sino una fuente de inspiración que sigue resonando en los corazones de millones. A medida que nos adentramos en la comprensión de esta travesía, podemos encontrar lecciones que resuenan con nuestra propia búsqueda espiritual. La pregunta que queda es, ¿cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestras vidas diarias? La leyenda de la lanza de la destino ha capturado la imaginación de muchos a lo largo de la historia. ¿Qué misterio esconde este objeto que supuestamente hirió a Cristo mientras estaba en la cruz? Se dice que esta lanza, conocida como la lanza de Longinos, fue empuñada por un soldado romano durante la crucifixión, y con un solo golpe se convirtió en un símbolo de poder, fe y, para algunos, un objeto de gran importancia religiosa. La historia comienza en el corazón del Imperio Romano, donde la crucifixión de Jesús se convirtió en un evento que alteró el curso de la historia. Pero, ¿quién fue Longinos y por qué su lanza ha sido objeto de tanta reverencia? Según la tradición, Longinos era un centurión romano que, después de herir a Jesús con la lanza, experimentó una transformación espiritual. Se dice que sus ojos, antes cerrados a la verdad, se abrieron y reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Desde entonces, la lanza ha sido vista no solo como un arma, sino como un instrumento de salvación. La lanza de Longinos, que supuestamente fue llevada a Jerusalén, ha pasado por diversas manos a lo largo de los siglos. Se dice que el emperador romano Constantino la encontró y que más tarde fue trasladada a diversas ciudades, cada una reclamando su autenticidad. ¿Cómo es posible que un objeto tan antiguo haya sobrevivido a tantas guerras y cambios de poder? La respuesta puede estar en su valor simbólico, que ha mantenido viva su leyenda a través de la historia. A medida que la lanza fue llevada por diferentes reinos, se convirtió en un símbolo de conquista. Quien poseía la lanza era considerado invencible en batalla.
Sin embargo, esto plantea una pregunta intrigante. ¿Realmente confería poderes sobrenaturales? Muchos líderes, desde reyes hasta conquistadores, han buscado apoderarse de este objeto, creyendo que les otorgaría la victoria. Pero, ¿es posible que la verdadera fuerza de la lanza radique en la fe que las personas depositan en ella? Durante la Edad Media, la lanza de Longinos se volvió aún más famosa. Se decía que había sido llevada al castillo de Nuremberg, donde se convirtió en un objeto de adoración. Los caballeros y nobles que la veían creían que poseía un poder divino. Pero, ¿qué hay de las historias de quienes dicen haberla visto? Algunos afirman que el contacto con la lanza provoca visiones y experiencias espirituales profundas. ¿Es esto mera superstición o hay algo más? Un aspecto fascinante de la lanza de Longinos es su conexión con las profecías. En la tradición cristiana, la lanza se ha mencionado en textos que sugieren que volverá a ser relevante en los tiempos del fin. ¿Qué significa esto para la humanidad? Las creencias sobre su regreso han alimentado mitos y leyendas a lo largo de los siglos, generando un aura de misterio que rodea a este objeto sagrado. Sin embargo, no todos han creído en la autenticidad de la lanza. A lo largo de los años, se han hecho numerosas investigaciones y análisis. Algunos expertos han afirmado que existen múltiples lanzas que afirman ser la original. Esto plantea una pregunta inquietante. Si hay tantas versiones de la misma historia, ¿cómo sabemos cuál es la verdad? La búsqueda de la auténtica lanza de Longinos sigue siendo un enigma, alimentando teorías de conspiración y debates entre historiadores. La famosa lanza de Longinos también ha sido objeto de interés en la cultura popular. Su mención en películas, libros y otros medios ha contribuido a su mitología. ¿Por qué resuena de tal manera en nuestra cultura? Quizás se deba a que representa una conexión entre lo divino y lo humano, un puente entre la fe y la historia. La lanza no solo es un objeto, sino un símbolo de esperanza y redención. Además, se ha especulado que la lanza de Longinos tiene un papel en el Apocalipsis. Algunas tradiciones sugieren que en los últimos días, quien posea la lanza tendrá el poder de decidir el destino del mundo. Es posible que este objeto, que ha viajado a través del tiempo y el espacio, tenga un propósito mayor. La idea de que un simple artefacto pueda influir en el futuro de la humanidad es, sin duda, intrigante. La búsqueda de la lanza de Longinos también ha llevado a muchas personas a explorar su propia fe. Al reflexionar sobre este objeto, se plantean preguntas sobre la espiritualidad, la redención y el significado de la vida. ¿Qué papel juega la fe en nuestras vidas? La lanza, en su esencia, invita a la reflexión y nos empuja a cuestionar lo que creemos. El impacto de la lanza de Longinos se siente no solo en la historia, sino también en la espiritualidad contemporánea. Muchas personas aún buscan su significado y su conexión con lo divino. ¿Cómo podemos encontrar la fe en un mundo lleno de dudas? La lanza nos recuerda que, a pesar de los desafíos, siempre hay espacio para la esperanza y la búsqueda de respuestas. En conclusión, la lanza de Longinos es más que un simple objeto, es un símbolo de fe, poder y misterio. Su historia nos invita a explorar nuestras propias creencias y a cuestionar lo que sabemos. A medida que esta leyenda continúa, es posible que la búsqueda de la verdad sobre la lanza nunca termine. ¿Qué te inspira más de esta historia? ¿Es la fe, el poder o el misterio? La lanza de Longinos sigue siendo un enigma que nos invita a adentrarnos en el fascinante mundo de los misterios religiosos. La búsqueda de la cruz original sobre la que fue crucificado Jesús ha capturado la imaginación de creyentes y estudiosos por igual. ¿Qué misterios rodean a este objeto tan sagrado? La llamada verdadera cruz es un símbolo profundo en la historia del cristianismo, y su existencia ha sido objeto de debate durante siglos. Se dice que esta cruz, que sostiene la memoria del sacrificio supremo, fue descubierta por Santa Elena, madre del emperador romano Constantino, en el siglo IV. Pero, ¿cuál es la historia detrás de este hallazgo? Según la tradición, Santa Elena viajó a Jerusalén con el propósito de encontrar la cruz. En su búsqueda, se le atribuye la localización de 3 cruces en el lugar donde se creía que Cristo había sido crucificado. Pero, ¿cómo se determinó cuál de estas cruces era la verdadera?
La leyenda cuenta que un milagro ocurrió cuando una mujer enferma fue tocada por una de ellas, revelando así la cruz de Cristo. ¿Es posible que este evento milagroso haya sido un reflejo de la fe y la devoción de Santa Elena? A partir de ese momento, la verdadera cruz comenzó a ser venerada y se dice que se realizaron muchas peregrinaciones hacia su ubicación. Sin embargo, a lo largo de los siglos, la cruz ha pasado por muchas manos. ¿Es posible que algunos de sus fragmentos se encuentren en lugares inesperados? Existen relatos de que fragmentos de la cruz han sido distribuidos en diversas iglesias y catedrales alrededor del mundo. Esto lleva a la intrigante pregunta: ¿cuántas verdaderas cruces podrían existir hoy en día? La historia de la verdadera cruz no solo se limita a su descubrimiento, también está ligada a la historia de la cruz como símbolo del cristianismo. En el tiempo de Constantino, la cruz se convirtió en un símbolo de victoria y fe. Pero, ¿qué significaba este símbolo para aquellos que vivieron en los primeros días del cristianismo? La cruz representaba no solo el sacrificio, sino también la esperanza de redención y la promesa de vida eterna. A medida que avanzamos en el tiempo, la cruz ha sido objeto de numerosas leyendas y mitos. Se dice que posee poderes curativos y que aquellos que la tocan o la veneran pueden recibir bendiciones divinas. ¿Cuánto de esto es fe y cuánto es realidad? La historia de la cruz ha sido entrelazada con milagros y visiones a lo largo de los siglos, convirtiéndola en un objeto de devoción que trasciende el tiempo. Sin embargo, no todo es claro en la historia de la verdadera cruz. Existen teorías que cuestionan su autenticidad. Algunos estudiosos argumentan que la cruz ha sido objeto de manipulación a lo largo de la historia. ¿Podría ser que la historia que conocemos esté llena de inexactitudes? Esta controversia ha llevado a muchos a investigar más a fondo, buscando la verdad detrás de la leyenda. Un aspecto fascinante de la cruz es su relación con otras reliquias sagradas. Al igual que el Santo Grial, la verdadera cruz ha sido buscada por muchos a lo largo de la historia. ¿Qué conexiones pueden existir entre estas reliquias? Ambas representan la búsqueda de lo divino, la conexión entre lo humano y lo celestial. Esto plantea preguntas sobre el significado de la fe y la devoción en la vida de las personas. La influencia de la verdadera cruz también se extiende al arte y la literatura. A lo largo de los siglos, ha sido representada en numerosas pinturas, esculturas y obras literarias. ¿Cómo ha moldeado la percepción de la crucifixión en la cultura popular? La cruz ha sido un símbolo de sufrimiento pero también de esperanza y redención. Esta dualidad la hace aún más intrigante. En la actualidad, la búsqueda de la verdadera cruz continúa atrayendo a arqueólogos, historiadores y fieles. Las excavaciones en Jerusalén y otros sitios sagrados han generado nuevas teorías y descubrimientos. ¿Qué nuevas revelaciones podrían surgir en el futuro sobre este objeto tan venerado? La ciencia y la fe a menudo chocan en este ámbito, creando un diálogo fascinante entre lo tangible y lo espiritual. Un punto importante en esta narrativa es el deseo humano de encontrar la conexión con lo divino. La cruz, como símbolo de sacrificio, invita a la reflexión sobre el significado de la vida y la muerte. ¿Qué nos dice acerca de nuestra propia espiritualidad? La búsqueda de la verdadera cruz es, en última instancia, una búsqueda de significado y propósito en un mundo lleno de incertidumbres. Los relatos sobre la cruz también han influido en la forma en que se celebra la Semana Santa y otras festividades religiosas. ¿Cómo ha impactado esto en la devoción de los creyentes? La cruz se convierte en un recordatorio del sacrificio, una invitación a la reflexión y la renovación de la fe. Cada año, millones de personas se reúnen para recordar el significado de la crucifixión y la resurrección, creando un lazo que une el pasado con el presente. A medida que exploramos la historia de la verdadera cruz, es imposible ignorar su impacto en la vida de aquellos que creen en su poder. Las historias de milagros y curaciones continúan inspirando a muchos a buscar la cruz y a encontrar en ella consuelo y esperanza. ¿Qué papel juega la fe en estos relatos? La conexión entre lo humano y lo divino se manifiesta en la búsqueda de la cruz, simbolizando el deseo de encontrar respuestas en un mundo lleno de preguntas. La verdadera cruz, con su rica historia y simbolismo, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia espiritualidad. Nos recuerda que, a pesar de las dudas y las incertidumbres, hay un camino hacia la fe que puede ofrecer consuelo y guía.
¿Qué significados personales podemos extraer de esta leyenda? La búsqueda de la cruz se convierte en una búsqueda personal, una travesía que cada uno de nosotros puede emprender en su propia vida. Finalmente, la historia de la verdadera cruz es un recordatorio de que los misterios de la fe continúan vivos en la actualidad. La cruz, como símbolo de amor y sacrificio, sigue inspirando a millones en su camino espiritual. En un mundo que a menudo se siente desconectado, la búsqueda de esta reliquia sagrada puede ofrecer un sentido de unidad y propósito. ¿Qué otros misterios nos esperan en el camino de la fe? La historia de la verdadera cruz es solo una de las muchas preguntas que continúan desafiando nuestra comprensión del mundo sagrado. La historia del Arca de la Alianza ha fascinado a generaciones enteras, pero ¿qué es exactamente este objeto sagrado? En la tradición judeocristiana, el arca es un cofre de madera recubierto de oro, diseñado para contener las tablas de la ley que fueron entregadas a Moisés en el monte Sinaí. Pero, ¿por qué algo tan aparentemente simple ha capturado la imaginación de tantos? La respuesta radica en su significado profundo y en las historias que la rodean. El arca no solo era un objeto religioso, se consideraba la morada de Dios en la tierra. Se decía que contenía la presencia divina, lo que hacía que su manejo y ubicación fueran asuntos de suma importancia. ¿Te imaginas el temor y la reverencia que debían sentir aquellos que se acercaban a este objeto sagrado? La Biblia relata cómo, en una batalla, el pueblo de Israel llevó el arca al campo de batalla, creyendo que su presencia les aseguraría la victoria. Sin embargo, esta confianza no siempre resultó en éxito, lo que plantea una inquietante pregunta. ¿Puede un objeto realmente contener el poder divino? A través de los siglos, el arca ha sido objeto de numerosas leyendas y especulaciones. Algunos creen que fue escondida durante la invasión babilónica, mientras que otros sostienen que está oculta en algún lugar de Etiopía. ¿Pero qué evidencias tenemos de su existencia? Hay referencias en textos antiguos, pero nunca se ha encontrado un rastro físico que confirme su paradero. Esto ha llevado a muchos a preguntarse: ¿es el arca un simple mito o un objeto que realmente existió? La búsqueda del arca ha inspirado a arqueólogos, historiadores y aventureros. Algunos han explorado ciudades antiguas en busca de pistas, mientras que otros han escudriñado antiguos textos religiosos. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿qué haría falta para encontrarla? Hay quienes creen que el arca tiene un poder sobrenatural que protege su ubicación, haciendo que su descubrimiento sea casi imposible. ¿Puede algo tan sagrado estar verdaderamente oculto del mundo? Las historias sobre el arca no están exentas de eventos extraordinarios. Se dice que quienes la tocaban sin el debido respeto sufrían terribles consecuencias. ¿Qué clase de poder contenía realmente? Algunos relatos bíblicos mencionan que el arca causó plagas y desastres a quienes la capturaron. Estos relatos han alimentado la idea de que el arca es más que un simple objeto, es un símbolo de la relación entre lo humano y lo divino. El arca ha sido representada en la cultura popular, desde películas hasta novelas. ¿Por qué crees que sigue siendo un tema tan atractivo? Tal vez sea porque representa la búsqueda de lo sagrado en un mundo lleno de incertidumbres. La idea de que un objeto pueda contener la esencia de lo divino resuena con aquellos que buscan significado en sus vidas. Además, el Arca de la Alianza no solo es importante para el judaísmo, sino que también ha influido en la historia del cristianismo. Se considera que el arca es un preámbulo a la llegada de Cristo, quien, según la fe cristiana, es la verdadera conexión entre Dios y la humanidad. ¿No es fascinante cómo un objeto puede unir diferentes tradiciones religiosas? Esto plantea preguntas profundas sobre cómo la fe y la historia están entrelazadas. Algunos estudiosos sugieren que el arca podría haber sido un artefacto tecnológico de su tiempo, quizás un objeto que utilizaba conocimientos avanzados para su conservación y manipulación. Podría haber algo más detrás de su diseño. Esto ha llevado a especulaciones sobre la posibilidad de que los antiguos hebreos poseyeran conocimientos que han sido olvidados a lo largo de los siglos. Sin embargo, la historia del arca también está marcada por el misterio. La falta de evidencia concreta ha llevado a muchos a cuestionar su existencia. ¿Es posible que nunca sepamos la verdad?
La ausencia de pruebas tangibles ha alimentado teorías de conspiración y ha llevado a algunos a afirmar que el arca podría ser un objeto de poder oculto, guardado por sociedades secretas a lo largo de la historia. A lo largo del tiempo, el deseo de encontrar el arca ha llevado a exploraciones peligrosas y, en algunos casos, a tragedias. ¿Por qué hay personas dispuestas a arriesgarlo todo por un objeto que podría no existir? La respuesta podría residir en la búsqueda de lo desconocido, el deseo de conectar con lo divino y la esperanza de comprender los misterios de la historia. La exploración del Arca de la Alianza también invita a la reflexión sobre nuestra propia relación con la espiritualidad. ¿Qué significan para nosotros los objetos sagrados? ¿Son simplemente símbolos o tienen un poder intrínseco? La historia del arca nos recuerda que, a veces, lo que buscamos en el mundo material puede ser un reflejo de lo que anhelamos en nuestro interior. Mientras continuamos nuestra búsqueda de respuestas, la leyenda del Arca de la Alianza permanecerá viva en nuestra cultura, inspirando tanto a creyentes como a escépticos. La pregunta no es solo dónde está el arca, sino qué representa para nosotros hoy. En un mundo lleno de incertidumbres, el arca nos desafía a explorar lo desconocido y a buscar la conexión con lo divino, ya sea a través de la fe, la historia o el misterio. Las profecías sobre el fin del mundo han cautivado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. ¿Qué nos dice nuestra historia sobre cómo podría terminar todo? En muchas religiones existen visiones del fin que generan tanto temor como esperanza. ¿Qué es lo que las Sagradas Escrituras predicen sobre este evento tan crucial? En el cristianismo, por ejemplo, el libro del Apocalipsis describe un escenario dramático. Se habla de 7 sellos, trompetas y copas de la ira, cada uno desencadenando eventos cataclísmicos. ¿Pero qué significan realmente estas imágenes? Mucha gente ha interpretado estos símbolos de diversas maneras, desde catástrofes naturales hasta guerras globales. La pregunta es, ¿acaso estas visiones son advertencias o meras alegorías de la lucha interna del ser humano? Pasando a otras tradiciones, el hinduismo presenta su propio ciclo de creación y destrucción. La idea de Kali Yuga, la era oscura en la que vivimos, plantea que la humanidad se encuentra en un estado de decadencia. ¿Es posible que estemos viviendo en estos tiempos descritos hace milenios? Según esta creencia, al final de Kali Yuga, un nuevo ciclo comenzará con la llegada de un nuevo avatar, un salvador que restaurará la justicia. ¿Cómo se relaciona esto con otros conceptos de redención en diferentes culturas? En el Islam, las profecías del fin de los tiempos son igualmente fascinantes. Se habla de señales que precederán el día del juicio, como el regreso del Mahdi y la aparición de Dajjal, el falso Mesías. ¿Cómo se preparan los creyentes para estos eventos? Estas visiones no solo informan sobre un futuro apocalíptico, sino que también ofrecen un camino hacia la salvación. ¿Es el miedo a lo desconocido un motor para la fe? Las culturas indígenas también tienen sus propias creencias sobre el fin del mundo. Muchas de ellas hablan de la llegada de un tiempo en el que la humanidad debe rendir cuentas por sus acciones. ¿Podría ser que estas historias ancestrales resuenen con las preocupaciones actuales sobre el cambio climático y la destrucción del planeta? La conexión con la naturaleza y la responsabilidad hacia ella son temas recurrentes en estas narrativas. El judaísmo, por su parte, presenta la figura del Mesías, que traerá una era de paz y justicia. ¿Qué pasaría si en lugar de un final catastrófico, el futuro nos depara un nuevo comienzo? Esta expectativa de renovación puede ser una fuente de esperanza para muchos. En este contexto, ¿cómo influyen las enseñanzas del pasado en nuestra percepción del futuro? En el ámbito de las profecías se encuentra también el concepto de ciclos. Algunas creencias sugieren que el fin del mundo no es un evento aislado, sino parte de un patrón que se repite. ¿Podría ser que estamos atrapados en un ciclo de destrucción y renacimiento? Esta idea ofrece un enfoque diferente, sugiriendo que el final puede no ser el fin, sino una transición hacia algo nuevo. Las visiones apocalípticas también han encontrado su camino en la cultura popular. Películas, libros y series de televisión han explorado el tema, generando un interés renovado en estas antiguas creencias. ¿Por qué este tema sigue siendo tan atractivo? Tal vez porque nos confronta con nuestra propia mortalidad y la fragilidad de la existencia humana.
El hecho de que diferentes religiones y culturas compartan conceptos similares sobre el fin del mundo es intrigante. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra naturaleza humana? Tal vez haya un deseo inherente de comprender lo desconocido y de encontrar un sentido en el caos que nos rodea. Esta búsqueda de respuestas es una constante en la experiencia humana, y el fin del mundo es uno de sus mayores misterios. A medida que reflexionamos sobre estas profecías, es natural preguntarnos cómo afectan nuestras vidas diarias. Algunos pueden encontrar consuelo en la creencia de un futuro mejor, mientras que otros pueden sentir ansiedad ante lo que está por venir. Es posible que la manera en que enfrentamos estas incertidumbres defina nuestras acciones en el presente. Mientras exploramos estas preguntas, es importante recordar que cada una de las creencias tiene su propio contexto y significado. La diversidad de interpretaciones refleja la riqueza de la experiencia humana. ¿Pueden estas diferencias unirnos en lugar de separarnos? La respuesta puede estar en la empatía y el entendimiento que podemos cultivar entre nosotros. Cada profecía, cada mito, nos invita a reflexionar sobre nuestra existencia. ¿Qué legado dejaremos atrás? Las historias sobre el fin del mundo son más que predicciones, son relatos que nos desafían a vivir de manera más consciente y significativa. En un mundo lleno de incertidumbre, quizás lo más importante no sea cómo terminará todo, sino cómo elegimos vivir en el presente, con esperanza y compasión hacia los demás. Así, al cerrar este capítulo sobre las profecías del fin del mundo, recordemos que, independientemente de las creencias que tengamos, todos compartimos un mismo hogar, este planeta. La forma en que tratemos a nuestros semejantes y al mundo que nos rodea puede ser la verdadera clave para un futuro más brillante. Y en última instancia, ¿no es esa la lección más valiosa que podemos llevarnos? En el vasto mundo de los textos religiosos hay algunos que se destacan no solo por su contenido, sino también por el misterio que los rodea. Uno de estos textos intrigantes es el Evangelio de Tomás. Pero, ¿qué hace que este evangelio sea tan especial y, al mismo tiempo, tan controvertido? Se dice que fue descubierto en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, junto con otros textos gnósticos. Esta revelación hizo que muchos se preguntaran sobre su contenido y su significado. A diferencia de los evangelios canónicos, que narran la vida y obra de Jesús de manera más narrativa, el Evangelio de Tomás se presenta como una colección de enseñanzas y dichos de Cristo. Pero, ¿por qué fue excluido de la Biblia? Algunos estudiosos creen que su enfoque en la sabiduría interior y el conocimiento personal podría haber sido visto como una amenaza para las enseñanzas más tradicionales. ¿Realmente es un evangelio oculto o simplemente una versión alternativa de la historia de Jesús? Este texto plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la fe. En sus enseñanzas hay un énfasis en el autoconocimiento y la búsqueda de la verdad personal. Pero, ¿qué significa esto para los creyentes? ¿Significa que cada uno tiene su propia verdad o hay una verdad universal que todos deben seguir? Estas preguntas resuenan en el corazón de muchos buscadores espirituales. Una de las frases más intrigantes del Evangelio de Tomás dice: «El que busca no debe cesar de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre, se asombrará, y asombrado, reinará, y reinará sobre el todo». Esta declaración sugiere que el camino hacia la verdad es un viaje y que la búsqueda misma puede ser tan valiosa como el hallazgo. Pero, ¿qué significa reinar en este contexto? ¿Es un reinado literal o más bien un dominio sobre uno mismo? A medida que profundizamos en el contenido del Evangelio de Tomás, encontramos un enfoque en la dualidad de la vida. Habla sobre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, pero en un contexto que invita a la reflexión. ¿Nos está diciendo que debemos abrazar ambas partes de nuestra existencia para alcanzar una comprensión más completa de nosotros mismos y del mundo? Esta idea ha sido un tema recurrente en muchas tradiciones espirituales a lo largo de la historia. Sin embargo, el Evangelio de Tomás no está exento de controversia. Al ser considerado apócrifo, ha sido objeto de debate entre teólogos y académicos. Algunos lo ven como un texto que ofrece una visión más auténtica de las enseñanzas de Jesús, mientras que otros lo rechazan como una interpretación errónea. ¿Es posible que un texto tan antiguo pueda ofrecer respuestas a las preguntas espirituales modernas?
El hecho de que este evangelio haya sido ocultado durante siglos también plantea interrogantes sobre el control de la información en la historia de la religión. ¿Qué otros textos podrían haber sido suprimidos y qué verdades se han perdido en el proceso? La historia de la religión está llena de relatos de censura y manipulación, y el Evangelio de Tomás no es una excepción. Algunos de sus dichos son profundamente poéticos y filosóficos. Por ejemplo, uno de ellos dice: «Si sacas lo que hay dentro de ti, lo que hay dentro de ti te salvará. Si no sacas lo que hay dentro de ti, lo que hay dentro de ti te destruirá». Esta idea de que nuestra salvación o destrucción reside en nuestro interior es poderosa y resuena con muchas enseñanzas contemporáneas sobre la autoayuda y la espiritualidad. El Evangelio de Tomás también plantea la relación entre el cuerpo y el espíritu. En sus páginas se sugiere que la verdadera iluminación viene de la conexión con nuestro ser interno, más que de las prácticas externas. ¿Estamos entonces buscando en los lugares equivocados las respuestas a nuestras preguntas más profundas? A menudo, la respuesta puede estar más cerca de lo que pensamos. La interpretación de este texto también ha dado lugar a diversas corrientes dentro del pensamiento religioso. Algunos lo han adoptado como una fuente de inspiración, mientras que otros lo ven con escepticismo. ¿Qué nos dice esto sobre la diversidad de creencias y cómo cada individuo encuentra su propio camino espiritual? A medida que exploramos más a fondo el Evangelio de Tomás, es interesante notar que se refiere a la figura de Jesús de una manera que puede parecer diferente a las narrativas tradicionales. ¿Es esta representación más cercana a la esencia del mensaje de Cristo? La invitación a la introspección y al autoconocimiento puede ser vista como una forma de acercarse a lo divino. En conclusión, el Evangelio de Tomás nos recuerda que el camino hacia la verdad es personal y puede estar lleno de giros inesperados. Nos desafía a cuestionar nuestras creencias y a buscar respuestas dentro de nosotros mismos. La búsqueda del significado y la comprensión es, en última instancia, un viaje que cada uno de nosotros debe emprender. Y al hacerlo, tal vez descubramos que las respuestas que buscamos han estado con nosotros todo el tiempo, esperando ser reveladas. ¿Te atreverías a explorar tu propia verdad? Las historias de milagros siempre han despertado nuestra curiosidad, y en el corazón de la tradición católica, Lourdes brilla como un faro de esperanza y fe. ¿Qué es exactamente Lourdes y por qué atrae a millones de peregrinos cada año? Este pequeño pueblo en Francia se ha convertido en un lugar sagrado, famoso por las apariciones de la Virgen María a una joven llamada Bernardita Soubirous en 1858. Pero más allá de las apariciones, lo que realmente fascina a las personas son los milagros que se han documentado en este sitio. La historia comienza con Bernardita, quien, en una cueva cerca de Lourdes, tuvo visiones de una hermosa dama que se presentó como la Inmaculada Concepción. Pero, ¿por qué estas visiones son tan significativas? La Virgen María le pidió a Bernardita que se construyera una capilla en ese lugar, y desde entonces, Lourdes se transformó en un centro de fe. Pero la verdadera magia de Lourdes no se detiene ahí. ¿Sabías que muchas personas han reportado curaciones inexplicables después de visitar Lourdes? Algunos creen que el agua de la gruta tiene propiedades curativas. Miles de personas han llegado con enfermedades graves, buscando alivio, y han regresado a casa sanas. Pero, ¿cómo se puede explicar esto? Los médicos y científicos han estudiado estos milagros y aunque algunos son escépticos, otros no pueden encontrar una explicación lógica para lo que han presenciado. Uno de los casos más sorprendentes es el de una mujer llamada Marie Bailly, que llegó a Lourdes con una severa enfermedad de la piel. Después de sumergirse en las aguas del manantial, su piel se curó de manera asombrosa. ¿Qué hay de especial en estas aguas? Muchos creen que su pureza y mineralización tienen un poder único. Pero, ¿es solo la fe lo que desencadena estos milagros? ¿O hay algo más en juego? A lo largo de los años, la Oficina de Medicina de Lourdes ha registrado más de 700 curaciones consideradas como milagros. Sin embargo, para que un milagro sea oficialmente reconocido, debe cumplirse un riguroso proceso de verificación. ¿Te imaginas ser parte de un evento tan significativo? Las historias de estas sanaciones han llevado a muchos a visitar Lourdes con la esperanza de encontrar un milagro personal. La fe de los creyentes es un factor clave en estos milagros. Muchos afirman que la fe puede mover montañas. Pero, ¿hasta qué punto puede la creencia personal influir en la sanación?
Algunas investigaciones sugieren que el estado mental de una persona puede jugar un papel vital en su recuperación. La esperanza y la conexión espiritual pueden ser tan poderosas como cualquier tratamiento médico. Sin embargo, no todos los testimonios provienen de sanaciones físicas. Muchos peregrinos han hablado de experiencias emocionales y espirituales transformadoras en Lourdes. Algunos reportan una paz interior que nunca habían sentido antes. Es posible que el mero acto de peregrinar a un lugar sagrado pueda provocar un cambio tan profundo en el alma. El fenómeno de Lourdes también ha atraído a personas de diversas creencias y trasfondos, no solo católicos, sino también personas de otras religiones, y aquellos que no se consideran religiosos han encontrado consuelo en este lugar. ¿Qué es lo que hace que Lourdes sea un punto de encuentro para todos? Tal vez, la búsqueda universal de la esperanza y la sanación es lo que realmente une a la humanidad. A menudo, las historias de Lourdes se entrelazan con la fe de los santos. La canonización de Bernardita Soubirous en 1933 también ha contribuido a la reputación de Lourdes como un lugar de milagros. Pero, ¿qué significa ser canonizado? La canonización es un proceso que reconoce a una persona como santa. Y esto añade una capa de reverencia a las historias de Lourdes. En los últimos años, el interés por Lourdes no ha disminuido. En medio de la modernidad y el escepticismo, la gente sigue buscando respuestas en este lugar sagrado. Pero, ¿por qué continúan llegando a Lourdes en un mundo que a menudo se basa en la ciencia y la razón? Tal vez la búsqueda de significado y conexión espiritual es algo que nunca pasará de moda. Al final del día, Lourdes no es solo un destino turístico, sino un símbolo de fe, esperanza y la búsqueda de lo divino. Las historias de milagros nos recuerdan que, a pesar de los desafíos de la vida, siempre existe la posibilidad de un cambio. La fe, la comunidad y la búsqueda de respuestas nos unen a todos en este viaje humano. Las experiencias en Lourdes ofrecen una ventana al misterio de la espiritualidad. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias creencias y lo que nos motiva a buscar respuestas en nuestra vida. ¿Qué milagros has presenciado en tu propia vida? Tal vez, el verdadero misterio de Lourdes radica en cómo cada uno de nosotros encuentra su propio camino hacia la curación y la esperanza. Así que, mientras reflexionamos sobre los milagros de Lourdes, la pregunta persiste: ¿qué papel juega la fe en nuestra vida diaria? ¿Son los milagros simplemente el resultado de la fe o hay algo más? Sea lo que sea, Lourdes seguirá siendo un lugar donde los corazones se abren y las almas se encuentran en el camino hacia la luz. La exploración de los misterios religiosos nos lleva a reflexionar sobre un tema fundamental: ¿por qué estos enigmas perduran en nuestra conciencia colectiva? Más allá de los relatos y las leyendas, cada uno de estos misterios toca aspectos profundos de nuestra humanidad, como la fe, la esperanza y el anhelo de respuestas. ¿Qué es lo que realmente buscamos cuando nos adentramos en el estudio de lo desconocido? Quizás, la respuesta se encuentra en el deseo de comprender lo inexplicable, de hallar un sentido en lo que parece estar más allá de nuestra comprensión. Cuando miramos hacia la historia, encontramos que las creencias y los mitos han sido el reflejo de las inquietudes y aspiraciones de las sociedades. ¿Acaso no es fascinante ver cómo, a través de los siglos, las personas han buscado conexiones con lo divino, a menudo a través de objetos sagrados o eventos extraordinarios? La veneración de reliquias y la búsqueda de respuestas a fenómenos inexplicables nos muestran la profundidad de nuestra necesidad de trascendencia. Las preguntas que surgen en torno a estos misterios son, sin duda, intrigantes. ¿Por qué la búsqueda del Santo Grial ha cautivado a tantas generaciones? ¿Qué significado tiene la piedra negra de la Kaaba para millones de musulmanes en todo el mundo? Estas interrogantes no solo revelan la riqueza de la tradición religiosa, sino también la universalidad del deseo humano de encontrar un propósito y una conexión con lo divino. La historia del Shroud de Turín, por ejemplo, nos invita a preguntarnos: ¿es esta tela realmente un testimonio del sacrificio de Cristo o solo un objeto de devoción? A medida que nos sumergimos en estos temas, nos encontramos con la idea de lo inexplicable. ¿Qué nos dice la preservación de ciertos textos sagrados sobre la importancia de la fe en la humanidad, la integridad del Corán
que ha sido cuidadosamente mantenida a lo largo de los siglos, plantea una interrogante sobre el poder de la palabra divina. ¿Cómo es que un texto puede trascender el tiempo y seguir resonando en los corazones de millones de creyentes? Al explorar las historias de aquellos santos cuyos cuerpos han permanecido incorruptos, nos enfrentamos a una serie de cuestiones fascinantes. ¿Qué significa esto en el contexto de la vida después de la muerte? ¿Son estos cuerpos una prueba de la santidad de sus vidas? La creencia en lo incorrupto desafía nuestra noción de la mortalidad y nos invita a considerar la posibilidad de algo más allá de este mundo. Los relatos de milagros, como los que se han reportado en Lourdes, también nos empujan a cuestionar la naturaleza de lo real. ¿Es posible que lo milagroso sea simplemente una manifestación de la fe colectiva? O, por otro lado, ¿podrían ser estos eventos un verdadero contacto con lo divino? La línea entre lo cotidiano y lo extraordinario se vuelve borrosa, haciéndonos reflexionar sobre nuestras propias experiencias y creencias. Además, la idea de las profecías sobre el fin del mundo resuena en muchas culturas y religiones. ¿Por qué existe un interés tan profundo en el Apocalipsis? Tal vez sea porque, en el fondo, todos compartimos el deseo de entender nuestro destino. Las visiones de un futuro incierto pueden ser aterradoras, pero también pueden ofrecer un sentido de esperanza y renovación. ¿Quién no ha sentido una curiosidad innata por lo que vendrá? La figura del Mahdi en el Islam añade otra capa a este complejo entramado de creencias. ¿Qué significado tiene su regreso para los musulmanes y cómo impacta en su fe diaria? La expectativa de su llegada no solo refleja una esperanza de redención, sino que también nos invita a considerar cómo las creencias influyen en nuestras acciones y decisiones cotidianas. Al final, la búsqueda de la verdad detrás de estos misterios no solo refleja un deseo de conocimiento, sino también una necesidad de conexión espiritual. Cada historia, cada objeto sagrado, cada profecía, nos ofrece un vistazo a las creencias más profundas de la humanidad. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra propia búsqueda de significado? Tal vez, el verdadero misterio radica en el viaje mismo de exploración y descubrimiento. Los misterios religiosos, con su rica simbología y profundidad, nos recuerdan que no estamos solos en nuestra búsqueda. La historia está llena de aquellos que han caminado por el mismo sendero, buscando respuestas a preguntas similares. ¿Qué legado dejarán nuestras propias preguntas y creencias? Cada uno de nosotros puede ser parte de esta narrativa en evolución, contribuyendo a la vasta tapeza de la espiritualidad humana. La reflexión sobre estos temas tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva. ¿No es asombroso considerar cómo un simple relato puede inspirar a millones? Tal vez, en la búsqueda de respuestas a los misterios de la fe, encontramos no solo lo divino, sino también un sentido de comunidad y pertenencia. La espiritualidad nos conecta, y los misterios religiosos nos ofrecen un camino para explorar esa conexión. Finalmente, al contemplar estos enigmas, podemos preguntarnos, ¿qué papel desempeñan en nuestra vida diaria? Tal vez la verdadera respuesta a estos misterios no sea encontrar una solución definitiva, sino más bien permitirnos ser parte de la búsqueda interminable del entendimiento. Después de todo, la fe, en todas sus formas, es un viaje, y cada historia que hemos explorado es un peldaño en ese camino.